Soy Carla y te doy la bienvenida a Papacho al Alma, un espacio para hablar de esas pequeñas cosas que de verdad pueden ayudarnos a vivir con más conciencia, más calma y sobre todo con mucha más verdad. Gracias de corazón por darte este momento y por formar parte de esta comunidad. Si a ti te gusta este tipo de contenido, me ayudaría muchísimo que te suscribas y que lo compartas con alguien a quien también le pueda hacer bien. En redes sociales me encuentras como astrolovers.es. Espero que este espacio te acompañe y que de alguna manera también te dé un pequeño apapacho al alma. Hoy quiero hablar de esta maravilla. Seguramente lo conoces. Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Pero no quiero hablarte del libro como si esto fuera un club de lectura, ni hacerte un resumen capítulo por capítulo, porque la realidad es que a mí lo que me interesa es otra cosa. Me interesan mucho las preguntas que deja este libro, porque en verdad lo he leído mil veces y en cada etapa de mi vida lo interpreto de diferente forma. Hay libros que terminas y dices, wow, estuvo interesante. Pero hay otros que independientemente de que estés de acuerdo con todo lo que dicen o no, te dejan pensando, te mueven alguna certeza, te hacen preguntarte si realmente conocemos tanto como creemos conocer. Y es justo en este libro donde viene una frase que me llamó en las primeras páginas muchísimo la atención. Mantén la mente abierta. La verdadera ciencia comienza por la observación. Y esta es la frase que resume mucho de lo que sucede con Brian Weiss, porque estamos hablando de un médico, de un psiquiatra, de una persona formada dentro de una estructura científica, que ni en sus sueños más guajiros estaba buscando demostrar la existencia de vidas pasadas, ni mucho menos de convertirse en un referente de la espiritualidad. Él simplemente estaba tratando a una paciente, a Catherine, una mujer que llega a él cargando muchísimos miedos, ansiedad, fobias, pesadillas, miedo a morir, miedo a determinadas situaciones. Sin duda una mujer que de alguna forma estaba viviendo una vida muy limitada por todo aquello que la paralizaba. Brian Weiss empieza a tratarla como trataría a cualquier paciente. Vámonos a tu infancia, vámonos a tus recuerdos, al baúl de tus recuerdos, hasta que llega un momento cuando ve que no hay un avance, que dice, vamos a la hipnosis. A ver si ahí podemos intentar encontrar el origen de alguno de los síntomas que tú estás presentando. Y es justo ahí cuando empieza lo verdaderamente interesante. Porque durante esas sesiones de hipnosis, Catherine empieza a relatar experiencias que aparentemente no pertenecían a su vida actual. Empieza a describir otros sitios, otros tiempos, otras personas, otras muertes. Y imagínense a Weiss. Se encuentra frente a algo que no entiende, que desconoce. Y eso es lo que me parece fascinante, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos un mapa mental de cómo funciona el mundo. Últimamente nos sorprendemos mucho, pero tenemos nuestras creencias, nuestros conocimientos, nuestras certezas, tenemos una educación, una religión o, o la ausencia de una religión. Pero vamos, tenemos una formación y vivimos bastante cómodos dentro de ese mapa, la verdad, hasta que un día de pronto la vida nos sorprende porque hay algo que ya no encaja. Y entonces tenemos de dos. Una, lo descartamos inmediatamente porque contradice todas nuestras creencias, o podemos decir, no lo entiendo todavía, pero voy a observar. Y ojo,
Porque tener la mente abierta no significa creértelo todo así de sopetón, no. Para mí eso también es muy importante. Para mí tener la mente abierta no significa abandonar el pensamiento crítico, creer cualquier cosa que nos cuenten o convertir cualquier experiencia en la verdad absoluta. Significa simplemente permitirnos decir, no sé, y no sé por qué, ahora sí, pero parece que al ser humano nos cuesta decir mucho, no sé. Todo lo queremos explicar, todo necesita tener una explicación, tenemos que ponerle nombre a todo, clasificar si es verdadero, si es falso, si es científico, si es espiritual, psicológico, imaginar etiquetas, etiquetas, etiquetas. Necesitamos meterlo inmediatamente dentro de una caja. Y no caemos que hay experiencias que todavía no sabemos explicar. Y eso, el que no las sepamos explicar no significa que son falsas. El que no creamos en eso no significa que sea falso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Brian Weiss empieza a escuchar a Catherine y lo sorprendente no es solamente lo que ella cuenta en esas regresiones o hipnosis. Lo sorprendente es lo que empieza a suceder después, porque la realidad es que Catherine comienza a mejorar. Muchos de sus miedos empiezan a disminuir, algunas de sus fobias desaparecen. Eh, Se encuentra con más tranquilidad, poco a poco empieza a volver nuevamente a su centro. Y aquí quiero hacer una pausa, porque para mí esto es, eh, yo no sé, no quiero discutir si Catherine realmente estaba recordando una vida pasada, eh, porque hay gente que cree o no en las regresiones, yo sí creo. Otros podrán decir su imaginación, el inconsciente, una construcción simbólica, alguna memoria que no sabemos explicar y que se da en hipnosis, no lo sé, yo sí creo. Eh, pero tampoco necesito saberlo todo para rescatar algo profundamente que nos deja este libro y esa historia. Es una mujer que vivía dominada por el miedo y cómo a partir de esas regresiones empezó a dejar de vivir dominada por el miedo. Y eso a mí ya me parece un salto cuántico. Porque además hay un miedo que atraviesa prácticamente todo este libro y que creo que atraviesa también la vida de muchas personas. Y es el miedo a morir. Y cuando hablamos del miedo a la muerte, creo que en realidad estamos hablando de muchísimos miedos diferentes. Tenemos miedo al dolor, a desaparecer, a dejar de existir, a dejar asuntos pendientes, a no haber vivido suficiente, a perder a las personas que amamos. Y quizá uno de los miedos más profundos que podemos tener como seres humanos, como personas, es no volver a ver a quienes hemos amado, ¿no? El más allá, no sabemos. Y creo que esa es una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Qué pasa después? Si hay algo, no hay nada, seguimos, volvemos, nos reencontramos, la conciencia continúa. De hecho, hace poco hice un video hablando de esto, ¿no? Evidentemente yo no tengo esa respuesta, yo tengo mis creencias, pero yo creo que uno de los regalos de este libro es permitirnos pensar que quizá nuestra existencia sea mucho más amplia que aquello que podemos percibir con nuestros cinco sentidos. Y esto no significa afirmar que sabemos lo que sucede después de morir, sino reconocer que nuestros sentidos también tienen límites. Nosotros conocemos el mundo a través de lo que podemos ver, tocar, escuchar, oler, de lo tangible. Pero el hecho de que algo no sea perceptible para nosotros no significa necesariamente que no exista. Es por eso que este libro, más allá de las regresiones, empieza a introducir una serie de mensajes que para mí son muy interesantes. Mensajes sobre el aprendizaje, sobre el amor, sobre la paz interior, sobre vivir con mayor libertad
y sobre todo el cómo nos relacionamos con nuestros vínculos. Hay otra frase que me llamó muchísimo la atención también de esta maravilla. Nuestra misión es aprender, llegar a ser como Dios mediante el conocimiento. Y aquí yo no interpreto conocimiento como acumular datos, ser una enciclopedia. No. No creo que vaya de saber más libros, más teorías o más conceptos. No, 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 para nada. Yo creo que hay un conocimiento que solamente puede adquirirse viviendo. Aprender a amar, a perder, a perdonar, a poner límites, a irnos, a quedarnos, a estar solos, a pedir ayuda, a dejar de querer controlar todo, a convivir con la incertidumbre, a reconocer nuestros errores, a tratar mucho mejor a los demás y también a tratarnos mejor a nosotros mismos. Y entonces, pues surge una idea. ¿Qué pasa si la vida fuera una escuela? No necesariamente una escuela donde alguien nos está poniendo exámenes o castigándonos o dándonos notas, ¿no? No, 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 sino una experiencia en la que vamos aprendiendo. Porque además, si lo pensamos bien, hay lecciones que parecen repetirse. Es decir, si no aprendemos la lección, lo volvemos a vivir de una u otra forma. Lo único, cambia la persona, cambia el escenario, cambia la edad, pero de pronto nos volvemos a encontrar frente a frente con la misma emoción, con el mismo miedo, el mismo patrón, la misma necesidad de aprobación o la misma dificultad para poner un límite, ¿no? O la misma sensación de abandono o la misma tendencia a elegir exactamente aquello que después nos lastima. Nos volvemos más, tropezamos y tropezamos con la misma piedra. ¿Y por qué nos vuelve a pasar esto? Pues yo creo que tenemos que aprender aquí de nuestras experiencias. Y creo que eso es uno de los puntos donde esta maravilla trasciende incluso el tema de las vidas pasadas. Porque puedes creer o no en la reencarnación, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué estás aprendiendo en esta vida? ¿Qué te está enseñando esa relación? ¿Qué te está enseñando esa pérdida? ¿Qué te está enseñando esa crisis o esa etapa? ¿Qué te está enseñando ese miedo? Porque, porque además hay algo eh, clave. Podemos obsesionarnos muchísimo con saber qué fuimos en otra vida, ¿no? Yo conozco gente que, bueno, siempre son personajes históricos. Que si una reina, que si una bruja, que si un soldado, una sacerdotisa. La verdad es que solemos ser personas comunes y corrientes, ¿no? Pero tampoco saber o descubrir que fuiste hace 500 años si no estás entendiendo quién eres tú hoy. ¿De qué te sirve ser, no sé, Matusalén, si no sabes quién eres hoy? Y a mí eso es lo que realmente me importa, porque si realmente hemos vivido muchas vidas, ¿quién es la Carla que tengo delante hoy? Y ahí está la verdadera responsabilidad. ¿Qué hago con esta vida? ¿Para qué quiero solucionar la de allá? Tengo que solucionar esta. ¿Cómo estoy amando, viviendo, procrastinando, posponiendo? Eh, ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer porque creemos que todavía nos queda mucho tiempo? Y eso es otra vez el miedo a la muerte, ¿no? Porque yo creo que una de las formas más sanas de disminuir el miedo a morir sea empezar a vivir de una manera en la que realmente nos sintamos vivos, en la que realmente digamos, aquí estuvimos, ¿no? Que no volteemos y digamos, toda nuestra existencia estuve esperando a tener dinero, a tener pareja, a tener, estar delgada, a tener tiempo,
a que mis hijos crezcan, a que me jubile, o a estar preparados, o a no tener miedo, ¿no? Y tristemente, mientras nos quedamos durmiendo en nuestros laureles, la vida sucede. Entonces, yo creo que debemos cambiar nuestro chip y no preocuparnos de cuánto tiempo vamos a vivir, sino cuánto estamos viviendo hoy, ¿no? Porque yo a lo mejor en media hora estoy muerta. Y dentro de este mensaje hay algo hermoso que se relaciona con el amor, porque si algo aparece constantemente cuando hablamos de espiritualidad, de experiencias cercanas a la muerte, de regresiones, de religiones, de filosofías espirituales completamente diferentes, es siempre se habla de la idea del amor y cómo tiene un lugar central. Y no te estoy hablando del amor de pareja. Y eso me gusta porque independientemente de lo que haya después de esta vida, aquí el amor ya tiene una capacidad enorme para trascender. Las personas que hemos amado siguen viviendo dentro de nosotros de muchísimas maneras, en nuestras decisiones, nuestras costumbres, en frases que repetimos, en cosas que aprendimos de ellas, en una comida, una canción, una forma de abrazar, una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, al final quizá no necesitemos resolver el misterio de la muerte para que podamos comprender que los vínculos son muchísimo más profundos de lo que nosotros a veces creemos. Y yo creo que muchas vidas, muchos maestros, nos deja eso precisamente. No nos deja una respuesta definitiva, al contrario, para mi gusto deja preguntas. Deja la invitación a mantener la mente abierta, a observar antes de juzgar, a no pensar que sabemos absolutamente todo, a recordar que la ciencia también avanza cuando alguien se atreve a observar algo que todavía no entiende. Pero sobre todo, creo que deja la pregunta de qué estamos aprendiendo en esta vida. Porque quizá nuestra misión no sea tener todas las respuestas, eh, ni aprender a vivir con más conciencia, con más libertad. Eh, Creo que la clave es aprender del amor, de la paz interior, de la compasión y, y de vivir con menos miedo. Y si existen otras vidas, maravilloso, ya tendremos tiempo para descubrirlas. Pero la que estás viviendo hoy, agosto del 2026, está ocurriendo ahora. Así que quizá la gran pregunta no sea cuántas vidas hemos vivido. Quizá la verdadera pregunta sea cuánto estamos viviendo esta. Y sin duda, junto con este libro, es el apapacho al alma de hoy. Te mando besos. Nos vemos en el siguiente video.